¿Se siente usted seguro? ¿Siente que el índice de inseguridad ha cambiado con el arranque de la estrategia del presidente Felipe Calderón en contra de la guerra del narcotráfico? ¿Usted apoya esa estrategia, esa guerra contra el narcotráfico? ¿Qué percepción tiene del ejército después de que empezó esta guerra? ¿Estaría usted dispuesto a ceder algunas libertades o derechos a cambio de una mayor percepción de seguridad? De estas y otras cosas le preguntaron un grupo de académicos a varias personas en 7 entidades, a muchas personas en 7 entidades, y de eso platicamos hoy, de los resultados. ¿Cómo estamos en Jalisco respecto a la percepción de la violencia? De eso platicamos hoy aquí en Esferas. Bienvenidos. La violencia prevaleciente en México y en los distintos medios de comunicación y difusión mediáticas permean en la población general, ya sea por atestiguar algún evento delictivo o por la propagación de dicha información. Esta percepción fue analizada por un grupo de estudiosos del ámbito social y académico. Las réplicas de este entorno social delictivo fue retratado en la encuesta Efectos de la violencia asociada al narcotráfico en los comportamientos sociales y políticos de la ciudadanía, del cual hoy nos acompañará en Esferas uno de los estudiosos del colectivo de análisis de la seguridad con democracia. Quédese con nosotros y desmenuce qué hábitos ha seguido o modificado a raíz de la espiral de violencia delictiva. Y para platicar acerca de este asunto tenemos el gusto de dar la bienvenida a Esferas a el doctor Marcos Pablo Moloesnik. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara y podemos decir que es una de las máximas autoridades en materia de investigación y análisis de las cuestiones que tienen que ver con seguridad desde hace muchísimo tiempo en la universidad, así que nos da un gusto dar la bienvenida porque es un honor que esté con nosotros por acá. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues esta encuesta se levantó en cuántos estados, cuántos casos se analizaron y quiénes participaron en el levantamiento de la misma. Fue un muestreo y fueron en total 7.416 encuestas que se aplicaron en 7 entidades federativas, 4 consideradas de las más violentas, esto es Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Michoacán, una que considerada intermedia, Jalisco, y 2 consideradas las menos violentas, el Estado de México y México Distrito Federal. Tiene un margen de error de más o menos 5%. Fue una encuesta exhaustiva, cara a cara, por hogar, por casa habitación, y es representativa de estas 7 entidades federativas que, como dijimos hace un momento, incluyen a Jalisco, al estado de Jalisco. Y es un trabajo interinstitucional, participaron muchos académicos de varias instituciones que se dedican al análisis de estos temas. Efectivamente, desde hace 5 años se creó un colectivo que se denomina de análisis de la seguridad con democracia, del cual algunos profesores e investigadores de acá de la Universidad de Guadalajara formamos parte del mismo, y a nosotros nos consultaron para el diseño y para el diseño de la muestra y también para alguna de las preguntas, que realmente muy exhaustivo porque en promedio cada entrevista tenía una duración de aproximadamente 45 minutos. No, es que hay que imaginarse los resultados para obtener, bueno, y el ejercicio de la encuesta para obtener estos resultados. Esto es solamente una copia de la encuesta. Y en esta encuesta se les preguntó a la gente a propósito de la guerra contra el narcotráfico que ha emprendido el gobierno actual que encabeza Felipe Calderón. Sí, en realidad se divide en diversas secciones, pero evidentemente la encuesta se titula Efectos de la violencia asociada al narcotráfico en los comportamientos sociales y políticos de la ciudadanía. Es decir, que abarca diferentes dimensiones de la vida humana, incluye, por ejemplo, aspectos tales como cultura de la legalidad, sobre cómo calificaría a la forma de realizar el trabajo de los diferentes poderes de la Unión y también de los diferentes órdenes de gobierno, de los diferentes instrumentos coercitivos del Estado, esto es ejército,
Armada, Policía Federal, policías estatales y policías municipales. Y bueno, creo que algo innovador también de esta encuesta es que por primera vez, por lo menos desde lo que uno tiene conocimiento, se separa claramente lo que es ejército de lo que es la Marina de Guerra o Armada de México, porque generalmente cuando a la gente se le habla de ejército, ejército es sinónimo en México para el ciudadano medio de Fuerzas Armadas. Aquí no, aquí se hizo una separación y diferenciación que se ve reflejada también en los resultados de la encuesta. Y cada vez más la población en México sí puede identificar, por un lado, lo que es ejército y lo que es armada. Ahora, usted hizo un análisis que hace una separación entre los resultados de la gente de Jalisco y los de los 7 estados en general. Y hay ciertos resultados muy interesantes porque aquí luego los números contrastan con los promedios nacionales. Sí, es curioso, pero Jalisco se distancia del resto, es decir, de las otras 6 entidades federativas en las cuales se ha levantado esta encuesta. Por ejemplo, llama la atención que si bien en otra encuesta que recientemente se presentó aquí en Jalisco para la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco ¿Cómo Vamos?, el 78% de las personas encuestadas que representan un universo que es nuestra zona metropolitana de Guadalajara reconoció no haber sido víctima de un delito, el 78%. Y sin embargo en esta encuesta el 81% de las personas entrevistadas, que en este caso representan a toda la entidad federativa, sienten preocupación por la violencia asociada al narcotráfico. Si bien, digamos, en comparación con las otras entidades federativas y a la luz de los resultados que arroja la otra encuesta, en realidad Jalisco podríamos decir que es una entidad relativamente segura que no presenta los niveles de violencia de otros estados de la Unión. Y por lo tanto tiene una mayor aprobación a la estrategia del presidente Felipe Calderón y a la actuación del ejército, ¿cierto? Es correcto, es decir, otros datos duros que arroja esto es que el nivel de aprobación, es decir, de cómo hace su trabajo el presidente de la República en Jalisco, está por encima de la media nacional. El 58%, de acuerdo con los resultados que arroja esta encuesta, aprueban la forma de hacer el trabajo del presidente Calderón y en el caso de Jalisco es el 62%. Además, curiosamente, los niveles de aprobación y de confianza de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, poco más que la Marina, en Jalisco es alta. El 82% en Jalisco confía algo o bastante en las Fuerzas Armadas, en contraste con otras instituciones fundamentales, tanto de la República como de la democracia. En particular, digamos que hay un contraste en general entre el Poder Ejecutivo y los poderes legislativos y judicial, que los niveles de confianza son muy bajos y también el porcentaje de desaprobación o si usted lo prefiere, de reprobación del trabajo, por ejemplo, del Congreso, en particular del Congreso local y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, es muy alto. Es decir, que también eso se refleja en los bajos índices de confianza en estas instituciones. Dejemos una pausa en esta conversación, doctor Marcos Pablo Moloesnig, investigador de la Universidad de Guadalajara y participante de esta encuesta acerca de la percepción de la inseguridad o de la criminalidad asociada al crimen, a la violencia, perdón, del crimen organizado. Y regresamos con otros resultados, como por ejemplo, ¿qué ha dejado usted de hacer por sentirse inseguro y qué estaría dispuesto a hacer para sentirse seguro? De eso platicamos después de la pausa, no se vayan.